Bienvenidos, soldados convocados para la buena batalla de la fe, a esta tercera entrega de nuestro manual de guerra espiritual. Una vez más, quiero invitarle a que tome su Biblia, tome una libreta de apuntes y disponga su corazón para lo que el Señor le va a enseñar el día de hoy. No olvide dar pausas en el video, revisar las citas bíblicas y después dar play para continuar viendo el video. Hoy vamos a hablar de las manifestaciones de la autoridad espiritual. En Mateo, el capítulo número 16 y el verso 18 dice de la siguiente manera: Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La primera manifestación de la autoridad espiritual es estar fundamentados en la roca. ¿Cómo funciona esto? Cuando la iglesia está fundamentada sobre la roca, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No olvide que Cristo es el verdadero fundamento de la iglesia. La segunda manifestación de la autoridad espiritual son las llaves del reino. En Mateo capítulo 16 y el verso 19 dice de la siguiente manera: Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Cómo funciona esto? Atando. La palabra atando en el griego es deo, que significa atar, encadenar, ligar, prender, preso y sujetar. Deténgase un momento aquí y lea lo que dice Mateo capítulo 12 y verso 29. Pero también la Biblia nos habla de desatar, desatando, del griego luo, que significa aflojar, soltar, libre, abrir, soltar de las cadenas, derribar, desatar, deshacer, destruir, quebrantar, quitar, soltar. Haga una pausa y lea lo que dice Lucas capítulo 13, verso 16. Y no olvide que esto tiene que ir en concordancia con la voluntad de Dios. No es producto de nuestros propios deseos. En tercer lugar, en cuanto a las manifestaciones de la autoridad espiritual, está demostrando la presencia del reino de Dios. ¿Cómo funciona? En Mateo capítulo 12 y el verso 28 dice: Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Cómo funciona? Hay que ministrar en poder. Haga una pausa y lea lo que dice Primera de Pedro capítulo 4 y el verso número 11. ¿Cómo más? Siendo dignos representantes del reino de Dios. Haga una pausa y lea lo que dice Filipenses capítulo 1 y el verso 27. ¿Y cómo más? Operando dentro del llamado que Dios nos ha hecho. Haga una pausa y lea lo que dice Efesios capítulo 4 y el verso número 1. También en esta noche vamos a hablar de la autoridad espiritual depositada en manos humanas. En el Evangelio de Lucas, el capítulo 10 y el verso 19, dice: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Recuerde que el Señor ha depositado una autoridad espiritual en nuestras manos. Pero vamos a dar unos ejemplos de hombres de Dios en la Biblia a quienes fue depositada la autoridad espiritual. En primer lugar, vamos a hablar de Moisés. En Éxodo, el capítulo 14
desde el verso 15 hasta el 16, dice de la siguiente manera: Y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Moisés es un hombre que recibió una vara, que recibió autoridad de parte de Dios y ejerció durante todo el tiempo de su trabajo ministerial la autoridad que Dios le dio. En segundo lugar está el profeta Elías. En el segundo libro de Reyes, el capítulo 2, desde el verso 7 hasta el verso 8, dice que Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y otro lado. Elías fue un hombre que usó la autoridad que el Señor le dio. En tercer lugar está el profeta Eliseo. En el segundo libro de Reyes, el capítulo 6, desde el verso 16 al 18, muestra a Eliseo cuando fue sitiado por los sirios. Eliseo le dice a su siervo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y elevó una oración a Dios y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y conforme Eliseo oró, así el Señor cumplió su petición. Eliseo fue un profeta que también usó la autoridad que Dios le dio. En cuarto lugar está el apóstol Pablo. En Hechos, el capítulo 13, desde el verso 8 al 11, narra el momento en que Elimás el mago resistía a Pablo cuando estaba hablando acerca de la palabra del Señor al procónsul. Entonces Saulo se levantó lleno del Espíritu y fijándole en los ojos y le dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Este fue un momento en que el apóstol Pablo usó de su autoridad. En quinto lugar está el apóstol Pedro. En Hechos, el capítulo 5, desde el verso 3 hasta el verso 11, narra el momento en que Pedro tiene que reprender a Ananías y a Zafira. La Biblia muestra cómo Ananías cayó muerto y su esposa, después de un rato, también cayó muerta por haber tentado y haber mentido al Espíritu Santo de Dios. Pedro sencillamente usó la autoridad que Dios le ha dado y esta pareja cayó ante el poder del Señor. En sexto lugar, esa autoridad también fue puesta sobre los apóstoles. En Hechos, el capítulo 1 y el verso 8, hay una promesa hermosa del poder del Espíritu Santo sobre los apóstoles y sobre la iglesia. El Señor dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En ese momento la autoridad se ejercería sobre los apóstoles para que pudieran alcanzar el mundo y alcanzar las personas para Cristo Jesús. Tendrían muchas señales y muchas manifestaciones del poder de Dios cada vez que usaran la autoridad que el Señor les había entregado. Pero en séptimo y último lugar está la iglesia del Señor, en el cumplimiento de la gran comisión. En Marcos, el capítulo 16, desde el verso 15 al 18, el Señor dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Y también dijo: estas señales van a seguir a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, impondrán las manos sobre los enfermos.
Tomarán en sus manos serpientes y aun si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Todo esto creyendo en el Señor, usando la autoridad que Dios nos ha dado como hijos de Dios.